Hola a todos, una vez más estamos reunidos para ver esta pequeña reimaginación de lo que son las bestias, la última raza para analizar de los aliados. Y nada que decir, mi raza favorita, yo creo que raza favorita de muchos, por todo lo que significó, bueno, de por sí ya estaba en el preconstruido, tuvo buenas combinaciones, era una raza relativamente barata porque su core eran cartas prácticamente chayas, salvo la combinación o la win con que le daba un poco más de valor y bueno, aún teniendo una ultra real muy poderosa, podía prescindir de ella en algunas versiones. Revisitando Furia, edición Bestias. Vamos al lío, pero antes que nada, recuerden, soy un simple fan, no soy un experto. Hay cartas que van a parecer desequilibradas, aunque ya vimos que, a diferencia de otra raza, no va a ser tan grande el cambio que vamos a ver. Eso sí, les voy a dar un spoiler, cambio de costes. Muchas cartas van a cambiar su coste, más que algún aspecto de su habilidad. Porque Bestias tiene cartas muy buenas. Te queremos, Bestias. La raza Bestia. 20 cartas de esta raza presentan el aspecto más puro del agro. Una raza que realmente control tiene muy poco, pero tiene una estrategia o una subestrategia de control, que ahí también vamos a ver. Reclutamiento, búsqueda, control, manipulación de fuerza. O sea, dentro de todo el agro que había, era una raza muy versátil. La estrategia. El tempo era muy importante para esta raza, como era una raza agro. Tener tu primer, segundo turno robo constante, búsqueda constante, que ya vamos a ver cómo se va a lograr, para armarnos con una jugada, para armarnos con un pequeño ejército de bichitos, para después finiquitar con el combo Cíclope y Tótem Animal. De manera que Cíclope les daba furia y el Tótem Animal a todos los que tuvieran furia les daba 2 a la fuerza. Se complementaba con manipulador de fuerza, como vamos a ver a posteriori, para evadir bloqueadores, porque era una raza de mucho ataque como unos muy pequeños. La idea era ganar al principio porque si ya se iba avanzando hasta el tercer, cuarto turno ya se iba poniendo cada vez más difícil. Tu tempo ideal era el tercer turno ya tener una gran cantidad de daño, la mayor cantidad de daño posible. Como cara de esta raza y ultra real tenemos al Devastador, Devastawin, Devastachaya como le decíamos. Carta única, Furia. Cuando entra en juego destruye todos los demás aliados en juego y en tu fase final destierra este aliado. Una carta muy irónica porque si uno se da cuenta es de coste alto, se destierra y más encima destruye todos los demás aliados en juego. O sea, es anti-raza. O sea, un full o otra raza que sea con soporte libre podría usar un devastador un guerrero para limpiar mesa contra esas bestias pequeñas y pero molestas. Aunque tenía sus combinaciones. Con Anubis lo podías traer de vuelta, lo podías destruir. Y si tenía los oros suficientes, ya 5 oros para el sexto oro, quinto turno. Si no usaba aceleradores, podía remontar la partida perfectamente. Si recuerdan también después vinieron ediciones donde las bestias se jugaban del cementerio, así que ni tan mal. Pero para Furia, lo que nos compete es una carta bastante LOL. Una carta bastante graciosa. Porque ya veo un ejército de bichos y jugar el devastador. En tu cara. Aunque yo lo haría. Anubis como una bestia honorífica. Si bien Anubis tiene todos los papeles para ser un eterno, solo para terminar ese ciclo de milenarias que pudieron haber sido
parte de la raza, eh, no agregáramos esta raza bestia. No había muchas opciones, pero hubiera sido muy divertido porque esa combinación, como les había dicho, de desterrar a un traer devastador y destruir todo en un turno antes, sería bastante divertido también. ¿Vio juego esa combinación? Sí. Muy pocas veces, pero sí lo vio. Anubis era un armador de jugadas muy grande. Medusa. La primera carta que vemos de bestias como tal. Cuando entra en juego, elige un aliado oponente para que no pueda atacar ni bloquear. Mientras Medusa está en juego. Literalmente. Literalmente es un negador de ataque, es un pacificador, una pacificación que se ve en otros mazos. Que también hay un arma similar que por dos no hace que no ataque ni bloquee el portador. Esta es una carta que es ligeramente mejor porque tiene sus bonificadores. Puede ser un 3-4, un 3-3 que puede ir subiendo de ataque, te permite atacar, te permite defender. O sea, una carta limpia. Y a diferencia de las armas, siempre necesitan un aliado. Este puede hacer su efecto de entrada. Lo único que necesita es un aliado oponente para que sea óptimo. Porque no veo jugando una medusa a alguien que juega un mazo tótem. Sería curioso, pero mm, bueno, cada loco con su tema. Cíclope. Este es el armador de jugadas Wincon o como quieran decirle, carta muy fundamental que no te tienen que anular ni destruir o en el caso que estés en tu cementerio tratar de recuperar. Que método va bien en todo caso. Mientras este aliado esté en juego, tus aliados raza bestia tienen furia. Dejante que bestia es una raza que se va armando rápido. Darle furia a estos bichitos pequeños mientras los demás también se están armando. Es una parte muy interesante para ir atacando desde los primeros turnos. Sobre todo que es una carta que turno 1 se puede jugar. Aunque sería muy subóptimo, ya que no habría muchos aliados. Pero está ahí y está la opción. La combinación era Cíclope, que les daba furia, y Tótem Animal, que les daba toda la fuerza a los aliados que tuvieran furia. Cerbero, otro bonificador, pero negativo. Destrúyelo y un aliado oponente tiene fuerza cero. Generalmente se usaba para guerras talismanes cuando ya no había mucho que hacer o te atacaba una cosa grande como un devastador. Mal ejemplo porque siempre se destruyen. Pero alguna carta que sea poderosa en ataque y tú tengas muy poca defensa. Tu línea de vida debe ser a Cerbero porque sea tanto para el ataque o para la defensa. Tener un aliado que esté atacando o defendiendo cero es bastante bueno. Y no dice guerra talismanes, sino puedes destruirlo para que un aliado oponente tenga cero. O sea, en el momento en que se pueda jugar, sea en tu vigilia, sea en tu turno, o en la guerra talismanes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas habilidades buenas en ese tiempo solo se podían ocupar o en guerra talismanes o en la guerra, o en la fase de vigilia. Dragón de magma. Carta hermosa. Desterrar un tótem. Hay cartas que hacían lo mismo por dos. O cartas que destruían tótem. Pero la ventaja es que este es un aliado. Ya te da un ataque, te da defensa. Y bestia que te da todas esas bonificaciones. Puede terminar teniendo furia. Puede terminar teniendo más fuerza. Puede terminar siendo imbloqueable. Las posibilidades con bestia eran muy divertidas. Y más divertido saber que tiene una ilustración de Mauricio Herrera, el dibujante del dragón de magma original. Hermoso. Y hermosa tradición. Primera divergencia que tenemos aquí. Apophis y Apophis. Un 3-3 que quita uno a la fuerza a los aliados oponentes mientras esté en juego. No es malo. Pero tomando en cuenta que tenemos bonificadores de diferentes tipos. Una gárgola que pide 2. O el mismo
la misma combinación cíclope con el tótem del bosque, tótem animal mejor dicho. Quitar uno a la fuerza es muy redundante. Por eso, una de las propuestas sería mantener el mismo stat, un 3-3, pero que quite toda la fuerza. O cambiarle a un 2-3 para hacerlo más atractivo y que quite uno a la fuerza como su habilidad original. Tomando en cuenta que ya esta carta es una real y el fundamento de las cartas reales era que costaban mucho menos para hacer el mismo efecto que alguna carta que ya existía. Esa es la decisión que ustedes pueden tomar, elegir y opinar. Si ustedes ven otro cambio o que no necesita cambio, también uno es receptivo a las opiniones. Primer caso de la recursión de eco. Habían varias páginas, sobre todo la página del reino, hablaba de la habilidad de eco. ¿A qué se refería? Que una carta, debido a su acción, a su efecto, causaba un eco que o era de búsqueda o era de jugar sin pagar su coste. Cara bajo la arena, o en este caso la Esfinge del Sur. Que, además de ser una carta de búsqueda, es muy curiosa porque su contraparte también la busca ella, es recíproco. Como hemos visto, había cartas como, no sé, Tyr con Ul, Hela con Loki, o tenemos cartas como eh, la infantería con el señor feudal, me parece, que era la carta que buscaba un caballero en específico. Pero si se ven, una carta busca a otra. Y esa otra puede hacer cualquier tipo de habilidad independiente de la primera que lo buscó. Pero por ejemplo, Esfinge del Sur siempre te va a buscar a la Esfinge del Norte. Hasta ahí tenemos todo bien. Pero ¿qué pasa con Esfinge del Norte? Que busca su contraparte, busca a Esfinge del Sur. Lo que también da inicio para un arquetipo. Y lo dio, porque después de la extensión salió un tótem, salió un buscador para el tótem, o sea, la idea de arquetipos ya estaba rondando por ahí. Y a futuro quiero hacer un video de los posibles arquetipos que también se pueden ver, que hay algunos que son muy divertidos. Esfinge del Norte, un 1-1, que hace lo mismo que Esfinge del Sur, entra en juego y busca a su contraparte. Y le pone la mano. Banshee. Cuando entra en juego, busca en tu cementerio un aliado de raza bestia coste 1. Muéstralo y ponlo en tu mano. Ahí hablábamos de lo que hacía Devastador. Cuando jugabas, destruías. ¿Cómo recuperabas? Bueno, los bichitos de coste 1 con Banshee. También estaba Leviatán para recuperarlo de coste 2. Así podías rescatar a los escarabajos, podías rescatar a la esfinge. Que si no jugaste todas las esfinges, tienes una recuperación maravillosa y una búsqueda posterior muy efectiva. Dragón de arena. Este es el simil de dragón demonio, pero la versión más descafeinada. Un 1-3. Ya, buena stat. Con furia. Muy buen stat. Que en la fase final debe ser destruido. Nada impedía que le portara alguna arma, que él hiciera más dañino. Pero siempre era malgastar tus recursos. Si había una manera de subírtelo a la mano, era mucho mejor. Pero Dragón de Arena vio mucho juego, una buena cortesana, que desde los primeros turnos puede estar metiendo presión. Es un rayito, por uno te hago 3 de daño. Muy buena carta. Kraken. Destruye este aliado para destruir un tótem. Como vemos, una no muy mala habilidad, una decente, mejor dicho. Se habían pocos tótem, pero destrucción de tótem es bastante versátil. Lo que sí es que se podría bajar el coste a 2 perfectamente porque tenemos al dragón de magma que destierra o tenemos otras cartas que destierran por coste 2. Entonces dejarle un 2-3, algo que quede en juego, que te permita defender o te permita atacar, lo hace mucho más atractivo. Aunque eso es meramente subjetivo. Pero a mi parecer bajarle un stat, incluso un 3-3 ya igual sería mucho, pero sería de acuerdo al formato Furia. Que recuerden que era un formato más pausado, aunque era agro, era más pausado por el tema de los costes. Y que cada coste tenía una lógica.
Aquí tenemos también un 4/4 que destruye un arma, a diferencia del Kraken. Como se fijan, los 4/4 o de coste 4 siempre eran cartas que destruían algo. Si tenía coste 5 generalmente destruía más de una carta. Y de coste 3 podía destruir cartas, pero tenía ciertas condiciones. La carta de destrucción más óptima era ataque de dragón y una que desterraba un tótem, que te pedían dos. En este caso con Grendel se podría bajar de nuevo a un 2/3 para que sea más atractivo. Recuerden que son cartas que no se jugaban mucho porque ya teníamos símiles. En este caso sería una carta bestia que haga la misma habilidad que un talismán. Aunque en futuro tenemos a Fenrir, que es un 2/2 con furia y que te desterraba el arma. Así que dejarle un 2/3 ya es bastante plus. Y que si hablamos solo de furia ya es algo no tan fundamental, pero sí a considerar como banquillo incluso. Apis. Entra en juego, elige una aliado oponente y tiene fuerza 0. Mucho mejor que el Cerbero, porque no tienes que andarla destruyendo, pero te pide uno más. Si nos volvemos locos, podríamos haberla dejado como un 1/2 para hacerla mucho más atractivo, porque a la larga, si tienes el mismo error que un talismán, mejor deja el talismán. Y habían talismanes que te hacían perder fuerza, talismanes por coste 2 que te daban fuerza 0. Entonces, así tienes tu bestia, un cuerpo en mesa para atacar o defender. Ya todo dependía de tu estilo de juego, obviamente. Gárgola, un 2/2 que lo destruye y los aliados bestias ganan 1 la fuerza. Una carta simple, súper interesante, que se juega en los primeros turnos, pero igual puede ser destruida. Un buen finisher, si lo logras dar imbloqueable o alguna bonificación negativa con el Apophis, el Gárgola puede estar siendo un buen support. Y si no tienes el tótem o no quieres gastar el espacio en los tótems, usa Gárgola. Centauro. Cuando es declarado atacante, elige una aliado para que pierda 1 la fuerza. Yo personalmente lo hubiera dejado como si fuera atacante, tiene fuerza 0 o alguna cosa así bien rota, porque a la larga los bonificadores de fuerza tienen poco uso. Si alguien te juega Totem, estás perdido. Pero una carta para turno 1, que no importa que haya quedado el juego, siempre va a servir para algo. Así que a nivel de cambios no requiere cambios. Sinceramente, en mi opinión, no requiere cambios, pero si uno se imaginara, puede ser algún tipo de cosa así. El de bonificaciones que pierda 1 o 2. Pero eso ya habría que agregarle alguna otra condición. Si todas son bestias, si atacas con más de una bestia. Ahí habría que ver. Leviatán. Cuando entra en juego, busca un aliado de raza bestia coste 2 en tu cementerio. Lo pones en tu mano. Eso se combina con Banshee, por ejemplo. Se combina con Cíclope. Cuando tus cartas clave están perdidas o quieres rearmarte porque alguien te jugó un devastador o alguna ira, podríamos decir, un Leviatán a Banshee y a otra carta. Ahí ya tienes 3 cartas en un turno. Muy optativo, pero es un buen core tenerla por 1, por 2. Incluso hasta por 3, porque es un buen recuperador. Escarabajo de las arenas, un MVP del mazo, que se puede decir es una de las cartas que son las primeras filtraciones, fueron las primeras que se vieron. Ahí cuando un amigo decía, cuando llegó diciendo que en Furia habían cartas, una raza que literalmente se jugaba a plaga, y el mejor ejemplo fue el escarabajo, que una busca a otra y otra a otra, y hay dos que se buscan entre sí, o sea, la combinación escarabajo a la arena y la combinación con la esfinge es una de búsqueda y recursión enorme. Así que muy icónica, reeditada un par de veces. Así que no solo vio en formato Furia, sino también se vio en el formato, en ese entonces de la edición Dominio. Dejémoslo como extendido.
Una bestia interesante sería Sirena. Puede bloquear aliados imbloqueables. Un pequeño tanque que si se le subiera a uno la fuerza, no habría pasado sin tanta pena ni gloria. Eso sí, con buenos bonificadores, puede ser un 3-5, un 3-6. Solo que le faltó eso. Algo que la hiciera más atrayente porque era una chaya que muy infravalorada. Pero era porque Caballero tenía eso de ser imbloqueable, más otras razas muy raras. Aunque habían combinaciones para darle esa habilidad. Gigante de hielo, un 4-4 que solo puede atacar. Yo lo habría dejado como un 2-4. Si solo puede atacar es para eso que lo quiero. Roto habría sido darle furia, pero te da un turno para que te destruyan o te controlen de alguna otra manera. Una carta poderosa, pero que sería justa en ese sentido. Lamentablemente quedo con un 4-4 que es una carta muy pesada que sin tener nada, ninguna evasión, no es atractiva. Escorpión gigante, un 4-2, que cuando entra en juego puede destruir un aliado oponente coste 1. Por lo que veíamos, la destrucción de aliados individuales siempre ha sido de coste 4. Pero por 4, un fuerza 2 que destruye un aliado coste 1, no es bueno, no es óptimo. Así que lo mejor que se podría hacer es dejarlo un 1-1, que cuando entra en juego destruye un aliado oponente coste 1. Así te queda cuerpo para algún sacrificio, para atacar o para gastar algún slot. Y así no se restringe tanto y tienes más cartas de control con bestia, tirándolo para ese aspecto. Gracias por llegar al final, gracias por aguantar toda esta presentación. Y bueno, si no quieren que Devastador haga un handroll de Luca a este dragoncito, suscríbanse, compartan o comenten. Nos vemos. Ya pronto vamos a pasar a las cartas de soporte, armas, talismanes o tótem. Ahí vamos a ver con cuál empezamos.